Vamos a hablar en los próximos minutos con un conocido empresario de Santa Cruz y el país. Se trata del empresario Roberto Saavedra Bruno, quien está acompañado de su abogado, del doctor Marco Antonio López, a quien enseguida ya los vamos a saludar y vamos a preguntarles el porqué también de esta visita a este medio de comunicación aquí en la entrevista de la noche. Y tengo en mis manos algunos recortes de prensa donde hablan precisamente de nuestro invitado. Primero lo voy a saludar, obviamente, por la educación que nosotros siempre le damos a nuestros invitados. Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa, señor Roberto. Buenas noches, señor Román. Muchas gracias por recibirnos en su programa y en este medio televisivo. Bueno, el abogado también, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roger, gracias por el espacio. Bueno, decía que tengo yo notas de prensa donde habla sobre Roberto Saavedra Bruno, que recurrirá, dice, a la ASFI para solicitar una auditoría técnica en el Visa. El empresario Roberto Saavedra Bruno libra una batalla judicial contra el Visa desde el 2004 por una estafa documentada. El Visa cobró 2 veces una deuda, es el titular y pretitular. Ninguno de los ejecutivos del Visa acudió a declarar a la Fiscalía, es otra nota de prensa. El presidente del Visa, Julio León, el gerente Tomás Barrios y el responsable del departamento legal, o la responsable, perdón, Claudia Franco, debían declarar hoy, dice en la Fiscalía adscrita a la FEL-CC. Esto es de noviembre del 2012. Tengo otro informe de auditoría del Visa, revela incumplimiento de la ley de bancos. Esto es, digamos, lo que aparece en los informes de prensa. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuándo empezó el problema? ¿De qué se trata? ¿Y por qué ustedes están ahora ya recurriendo a medios de comunicación para informar a la población de lo que le ha pasado, señor Saavedra? Perfecto, muchas gracias. Lo primero que yo deseo manifestar a la teleaudiencia y comunicar es que el Visa es un banco que actúa de mala fe. ¿Por qué Actualmente nosotros estamos llevando a cabo un juicio penal contra ellos. 3 ex ejecutivos ya han sido aprehendidos. Estuvieron 2 noches en las celdas de la FEL-C y después fueron liberados ante un juez cautelar. Sin embargo, ante la Sala Penal Primera fueron cautelados completamente. Las personas que están involucradas ya en este juicio, es un juicio que ya se inició, es el señor Julio León Prado, presidente del Banco Visa, Tomás Barrios Santibáñez, vicepresidente ejecutivo del Banco Visa, y ex ejecutivos, el señor Drago Stajonovic, el señor Manfred Lederman y el señor Zacarías Cuellar, los cuales están cautelados actualmente. Cuando usted habla, actúa de mala fe, ¿a qué se refiere? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál es el problema que tiene usted actualmente con esta entidad? Esta entidad ha cometido varias irregularidades en mi caso. En el 2004 yo mantenía 5 operaciones con el Banco Visa, que me vi obligado a reprogramar por la crisis que atravesaba Bolivia, y después de varios meses de negociación llegamos a un acuerdo de hacer dicha reprogramación, entregando 2 lotes como pago de intereses, y se reprogramaban las 5 operaciones en una sola. Pensé que se había reprogramado porque firmamos ante Notaría de Fe Pública, son documentos escriturados, son documentos públicos, y sin embargo en febrero del 2005 me llegaron 5 ejecuciones de los anteriores créditos a mi domicilio. Por lo tanto, el Visa no cumplió lo pactado. Eso por un lado. Por otro lado, después el Banco Visa en el año 2009 remató otras garantías que tenía en su haber, o sea, en garantía en el Banco Visa personales mías, y pensamos que... ¿Por qué las remató? Porque se siguió un juicio civil desde el 2004 hasta el 2009, ¿no? Y llega a rematar entre gallos y medianoche, en realidad, para que tenga una idea, a su valor del 30% de su valor real, etcétera. Pero eso después nos hemos anoticiado después de un año, porque como no nos entregaban las liquidaciones, no sabíamos exactamente lo que pasaba.
hemos tenido que acudir a la justicia para que nos den las liquidaciones, nos den toda la información. La ASFI colaboró en ese sentido y recién ahí nos pudimos dar cuenta con el doctor Marcos López que mi persona había sido estafada por el Banco Visa y en realidad por sus personeros y por sus máximos ejecutivos, que son el señor Julio León Prado y Tomás Barrios, y la asesora legal Claudia Franco Teixeira. Cuando hablamos de estafa, estamos hablando de qué monto o qué montos. Según los cálculos de los peritos que he contratado, está entre 6,5 millones y 7 millones dependiendo de la tasa que se aplique, la tasa financiera, ¿no? El costo del interés. El costo del interés. Sí. ¿Los ejecutivos nunca conversaron con usted para llegar a algún acuerdo, alguna negociación? Sí. Bueno, tuvimos varias conversaciones antes de este juicio penal. Antes del remate, pregunto. Antes de haber rematado los bienes. Sí. Tuvimos varias negociaciones, siempre llegábamos a un acuerdo y después de 2 meses decían no, que el directorio no aprueba esto y lo otro. Pero la realidad es que me mentían, me dilataban la cosa porque había mala fe. Lo que pasa es que uno cuesta comprender que una entidad financiera actúe de mala fe, pero el Banco Visa actúa de mala fe. Después que hemos iniciado el juicio penal, que lo puede aquí el doctor López explicar técnicamente, me he reunido con gente del Banco Visa. Recién, a raíz de las denuncias que yo he hecho, me llamaron, tuvimos 2 reuniones. En una reunión, muy sueltos de cuerpo, me ofrecieron de que mi deuda quedaba en 0, porque a pesar de haberse ya cobrado con creces, como gran cosa me dicen, tu deuda queda en 0 y cada uno a lo suyo y no hagas más lío. Entonces les dije que no. Después hubo otra reunión donde me ofrecieron que la deuda queda en 0, 3.150.000, y que me devolvían acciones adicionales que tienen en garantía de mi propiedad, del Banco Nacional, ¿no? Una casa que la despojaron de una forma de matonaje, me voy a permitir mandarle las fotos por internet para que, si es tan amable, usted la ponga en conocimiento de la teleaudiencia. Me devolvían también otro terreno que me remataron, que en realidad son garantías en exceso, ¿no? Y me devolvían también $230.000 de dividendos que se habían apropiado y que están en la justicia, en realidad están depositados en la justicia. Pero se olvidaron de que deben devolver todavía los 230 lotes que entregué en Montero, urbanizados, y 10.300 metros que entregué en el barrio Achumani, al lado de la Embajada de Estados Unidos, que fueron los que entregué para reprogramar las operaciones. Eso no lo toman en cuenta, se olvidan. Y cuando les reclamo eso, todavía me dicen, es que los hemos vendido. Una cosa que deberían devolverla. ¿No es cierto? Perdón que le corte. ¿Eso es legal, doctor? Lo que acaba de decir el señor Saavedra. Los contratos que firmó el señor Roberto Saavedra con el Banco Visa son total y absolutamente legales, porque se presume de que concurrieron 2 partes legalmente habilitadas ante un notario de fe pública, incluso fueron registradas por Fundempresa. ¿Pero esa venta del banco es legal? Bueno, de los bienes. aquí viene el hecho ilegal posterior. El banco, de una manera unilateral, decide qué partes de esos contratos van a cumplir y qué partes ellos incumplen. Por ejemplo, ellos no reprograman nada. Es más, ni siquiera contabilizan los intereses que se habían pagado. Yo aquí tengo 2 liquidaciones de la acción judicial que hace el Banco Visa, vale decir un proceso coactivo, de fecha 21 de febrero del 2005 y otra del 12 de julio del 2007. En ninguna de estas 2 liquidaciones el Banco Visa contabiliza un mínimo de pago de intereses en esta operación. ¿Qué quiere decir? El Banco Visa estafó a Roberto Saavedra porque, además de quedarse con esos bienes
que no valen poco, porque al principio dijo solamente 2 lotes. Claro, un lote de 110.000 metros cuadrados en Montero, toda una urbanización, y otro lote de 10.300 metros cuadrados en la zona de Achumani, La Paz, un barrio noble, los cuales hoy en día fácilmente tienen un valor superior al $1,500,000. Cada uno. Solamente para pagar intereses. Y el Banco Visa, si tenía la imposibilidad de reprogramar los créditos, como le fue a decir en los procesos que el ASFI le obligaba luego de 90 días a proceder a la ejecución, entonces, ¿a qué santo lo tuvo al señor Roberto Saavedra durante más de un año negociando, creyendo que le iban a reprogramar? Luego no reprograman, un banco serio mandaría una carta y diría, señor Saavedra, no vamos a reprogramarle, le devolvemos sus bienes que usted ha conseguido para vigentar las operaciones y para de contar. Lo pasaban a ejecutar y no hubiese ocurrido nada. No, al contrario, el Visa permanece callado durante años, viola la ley de bancos, nadie le dice nada, porque lo tiene el bien durante 2 años y 7 meses y recién cuando termina la ejecución judicial lo contabiliza dentro de la contabilidad del banco y durante todo este tiempo sabemos de que ellos han estado ejecutando las diferentes operaciones y sin dar una explicación a ninguna autoridad competente. Entonces llegó el momento de decir basta con este atropello, ya hay una deuda que ha sido pagada en demasía, vale decir el doble, todavía se han quedado con bienes y el banco hace todos los esfuerzos por mantener un silencio muy sugestivo, incluso presionando para que algunos medios de comunicación no nos den cobertura, para que esto no se sepa, pero sin embargo gracias a varios medios de comunicación independientes e incluso la importancia de las redes sociales, esto hoy en día prácticamente no existe un ciudadano medianamente informado en Bolivia. ¿Les han cerrado las puertas en otros medios ustedes? Sí, nos han cerrado. Concretamente lo voy a decir. No me gustaría que lo diga a través de este medio, pero solamente de manera generalizada. Sí, tenemos 2 casos que sí ha ocurrido esto lamentablemente. Muy bien. Para que la gente a veces lo entienda todo, es decir, hay gente también particular que presta dinero en base a garantías, es decir, yo presto $20,000, me da garantía de su vehículo. Como no me pago, pero yo arbitrariamente me agarro el vehículo y después lo vendo y recupero el dinero, más o menos así se maneja. En la entidad financiera es diferente. Sí, uno pensaría de que un banco Debería no puede ser hacer diferente. esto, debería ser diferente. Precisamente, ¿Eso es lo que ha pasado más o menos? Hablando en criollo, sí. Sí. Y es precisamente uno de estos casos que ha generado que se esté aprobando una nueva ley de bancos, donde va a existir igualdad entre las partes, donde no existan contratos de adhesión leoninos, vale decir, la ASFI va a supervisar la modalidad de los contratos y lógicamente situaciones como esta nunca más espero que se den. Ahora, ¿qué respuesta han encontrado por parte de la ASFI? Nosotros pedimos que a través de la ASFI el Banco Visa presente toda la documentación inherente a la operación. Y felizmente debo reconocer, el Banco Visa ha sido bastante honesta y ha mandado 3 legajos de alrededor de 500 a 600 hojas, donde se evidencia de que Roberto Saavedra tiene la razón. Hay comunicaciones internas entre la doctora Claudia Franco Teixeira y el señor Manfred Lederman, donde determinan de que se debe ejecutar a Roberto Saavedra en el mes de enero del 2005, cuando días antes ellos también reciben comunicaciones sabiendo de que los terrenos en Montero habían sido inscritos a nombre del banco. Vale decir que ellos, a sabiendas de lo que ocurría, decidieron ejecutar a Roberto Saavedra. Muy bien, en caso de que ustedes, sé que están de manera legal, por el camino correcto, por el camino legal, en caso de que ustedes ganaran este juicio, ¿cuánto tendría que devolverle el Banco Visa al empresario Roberto Saavedra Bruno? 6 millones y medio, pero de hoy. Como los juicios toman su tiempo, los daños y perjuicios se van acumulando. Y el tiempo es algo que también se debe cuantificar. En consecuencia, esto va a llegar a un final, por supuesto que va a llegar a un final. Nosotros ¿Pero va a llegar a un final feliz o no?
Creemos que sí, porque creemos de que Bolivia está descubriendo de que debemos exigir una correcta administración de justicia, donde se acabe el poder del dinero, donde se acabe el poder político, de la influencia, del matonaje, y en consecuencia vamos a tener justicia tarde o temprano. Estamos viviendo momentos críticos, incluso se amenaza con el tema de la democracia, ¿no? Hay una crisis judicial tremenda que no lo decimos nosotros, sino que lo está viviendo la propia población boliviana. Usted, señor Saavedra Bruno, como empresario, ¿siente que no hay justicia en el país? Más allá del problema que estamos viviendo de la red de corrupción y extorsión. No, en este caso, en mi caso personal, la verdad que sí hay justicia, Ya. porque ha sido admitido este juicio, desde el punto de vista penal ya inició. Dos, la fiscalía de los 4 acusados aprendió a 3. La sala penal primera los tiene cautelados. Se ha ampliado la demanda contra el señor Julio León Prado y Tomás Barrios y Claudia Franco Teixeira, que tienen que presentarse a declarar el día 14 de enero ante la fiscalía. Y estoy confiado de que todo va a correr bien, y creo que en mi caso están actuando en justicia. En justicia. Solamente hubo Pero un usted caso se está peleando con un monstruo, ¿no? con un monstruo, y con un monstruo con una billetera muy grande. Ya. Pero también cuando hay derecho de por medio con razón, es muy difícil que la billetera pueda actuar del todo. Pero hay un caso que yo lo deseo Pero decir. personalmente usted ha recibido buena atención por parte de los ejecutivos, o al contrario. Es decir, ¿hay alguna llamada de acercamiento, hay llamada de decir, bueno, tratemos de solucionar este problema, no lleguemos a otras instancias? No, después de las 2 últimas reuniones que fueron hace 15 días, no he tenido ningún acercamiento adicional. Porque piensan que con devolverme lo que es mío y olvidarse de que tengo otras cosas que también son mías en exceso, están tranquilos. O sea, no es así. Por otro lado, no sé si me permite ¿Ya? un minuto más. El Banco Visa es un banco que siempre raya en la ilegalidad. Si no está en la raya, pasa a ser un tema ilegal. Por ejemplo, siempre tiene problemas el Banco Visa. La Caja Nacional de Salud acusa al Banco Visa. Un tema. El otro tema. Investigan al Banco Visa por ingreso ilegal de 30 millones de dólares. Remesas que trajeron desde el exterior sin declararlas, pero sin embargo la Fiscalía tuvo que intervenir. Después, el caso Limón, bueno, la letra es muy pequeña, el caso Limón, muy conocido por todos, donde estos 13 ejecutivos, que no son más que artífices e instrumentos de Julio León Prado, de Tomás Barrio y de Claudia Franco para hacer sus ilegalidades, también es otro caso. Y por último, el caso de Aerosur, todos los envíos que han ido hacia cuentas en el exterior, que eso se llama lavado de dinero, con esas palabras claras, donde están actualmente en una investigación. Pero el Banco Visa es un banco muy hábil, siempre sale impune y ve la forma de arreglar. Pero espero que esta vez, y yo le voy a mandar una carta al fiscal general de la República, que tiene que tomar casos, tiene que prestar no solo caso con el tema estatal. Estos son casos, los que he nombrado, que afectan al Estado en demasía. Señor Roberto Saavedra, gracias por estar con nosotros. Doctor Marco Antonio López, gracias por acompañarnos aquí en el programa, por darnos a conocer su palabra, su posición, y por darle a conocer al público televidente lo que está viviendo este empresario. Nosotros, dentro del equilibrio periodístico, vamos a invitar también a los ejecutivos del Visa para también tener la otra parte. Hemos escuchado una parte, nos gustaría conocer la otra parte también para que usted también saque conclusiones en casa. Vamos a seguir este tema, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas o en los próximos días.